Buenas noches, un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo por este medio de Zoom y por redes sociales. Damos iniciado la primera intervención de este espacio Medición Económica. Es un espacio virtual para dar espacio a analistas económicos que desean compartir su visión acerca de lo que acontece en la economía nacional desde una perspectiva pragmática a la luz de las cifras y de la evidencia empírica. Este espacio se desarrollará entre 25 y 40 minutos, de acuerdo al flujo comunicacional, y podrán realizar sus consultas e inquietudes por medio del chat de Zoom o por medio de Facebook, donde actualmente se está retransmitiendo. El objetivo de este espacio es brindar una óptica sobre la situación económica basada en cifras que proporcionan los organismos competentes como el Banco Central, el INEC, y en base al expertise del panelista. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Betamétrica S.A. Damos iniciado este primer espacio. Le doy la cordial bienvenida a Ángel Maridueña. Ángel Maridueña es economista de SPOL,
magíster en Economía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es profesor y coordinador de la maestría en Economía de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, y es analista económico. Ha realizado varios estudios econométricos publicados en revistas indexadas, como por ejemplo, efecto de la apertura comercial en el crecimiento económico, la estructura productiva, el empleo, la desigualdad y la pobreza en el Ecuador, publicado en Cuestiones Económicas del Banco Central. Crecimiento económico y apertura comercial en el Ecuador, un análisis de cointegración a través de modelos VAR y modelos BEC, Cuestiones Económicas del Banco Central del Ecuador. Ángel tiene una amplia experiencia en el modelamiento econométrico, en macroeconomía moderna, experiencia en la docencia de materias relacionadas a economía, econometría, macroeconomía, y lo pueden seguir en sus redes sociales. Bienvenido, estimado Ángel Maridueña. Hola, Ángel. Hola, Ángel. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchan acá, Félix? Sí, ahí te escucho muy bien. Hola, Ángel. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias al equipo. Muchas gracias al equipo y al staff de Betamétrica por la invitación para poder profundizar sobre temas tan importantes como los que acaban de publicarse, que son las cuentas nacionales del Ecuador, y poder profundizar un poquito también sobre la dinámica del crecimiento económico para Ecuador, ¿verdad? Y poder también, digamos, proponer políticas de Estado para poder afrontar esta difícil situación que estamos atravesando actualmente. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Ángel, por aceptar esta invitación. Si te parece, permíteme unos 5 minutos hacer un pequeño bosquejo a nivel no de cuentas nacionales, sino a nivel de indicadores macroeconómicos, como los relacionados al sector externo, etcétera, para poner en contexto qué es lo que vamos a desarrollar con las cuentas nacionales. ¿Te parece bien? Por supuesto. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla para poder iniciar este diálogo. Ok. Por favor, ¿me puedes confirmar, Ángel, si podemos ver la pantalla? Sí, estamos bien. Ya, perfecto. A ver, el tema a tratar el día de hoy es el balance de la economía ecuatoriana del primer trimestre del 2020. ¿Se viene el Ecuador? Vamos a tratar de conversar de una manera amena sobre la situación económica del Ecuador. Y me gustaría primero presentar ciertas aristas para poder tener un contexto de cómo viene desarrollándose la economía en los últimos 2 años. Por ejemplo, aquí podemos observar que las exportaciones experimentaron una tasa de crecimiento interanual negativa a la llegada del COVID en marzo del 2020 respecto a marzo del 2019. Se viene evidenciando ya una desaceleración en las exportaciones desde hace 2 años atrás. Y pues el último año se evidencia un poco una mejoría, una ligera mejoría, básicamente por el precio del petróleo. Por el lado de las importaciones es un poco preocupante. Creo que podrías también entrar en este tema un poco a puntualizar, debido a la disminución de la formación bruta de capital fijo y de la desaceleración de las importaciones. En este caso se pueden apreciar que todos los elementos de las importaciones correspondientes al sector externo tienen una desaceleración bastante marcada con, digamos, con zonas negativas, ¿sí? Con zonas negativas para los bienes de capital, importaciones de bienes de capital, con zonas negativas para las importaciones de materia prima, lo cual es preocupante porque estos son inputs para el encadenamiento productivo y también pueden ser considerados como buenas variables predictoras del Producto Interno Bruto. En el sector financiero podemos evidenciar una desaceleración en la colocación de créditos y una ligera mejoría en el último año en lo que tiene que ver con las captaciones o los depósitos bancarios, tanto como públicos como privados. Por otro lado, es importante mencionar de que hay un repunte en la tasa interanual de la morosidad medida a través de la cartera vencida sobre la cartera total, y eso calculado de forma interanual. Es preocupante, por ejemplo, el tema de Banco Ecuador,
que ya tiene una tasa de crecimiento de la morosidad por encima del 100% y está también relacionada también a indicadores ROA y ROE negativos, lo cual es preocupante. Por otro lado, tenemos una pérdida por comercialización interna de derivados. Lo pongo esto en contexto porque es importante conocer más o menos cuánto ha perdido el país en materia de comercialización de derivados. Son cerca de 24.000 millones de dólares. Para ponerle un poco cara a esta cifra, es más o menos, representan 4 años de salud y educación, porque más o menos estamos en unos 6.000, 6.500 millones de dólares por año de inversión en salud y en educación. Entonces es nefasto. Tenemos niveles de subempleo bastante altos. De hecho, Guayaquil presenta un empleo inadecuado del 51%, lo cual complica bastante la situación porque la economía no tiene capacidad para generar empleo adecuado y absorber esa fuerza laboral nueva de nuevos profesionales que intentan incorporarse al mercado laboral. Finalmente, vamos cerrando esta parte para tener un contexto que llegamos en el 2016 con un déficit de 7.000 millones de dólares, casi un 7.5% del Producto Interno Bruto, y hay una reversión del déficit. Sin embargo, me deja un poco inquieto en tanto en cuanto, en la medida que se va revertiendo el déficit, se va aumentando la deuda, entiéndase la deuda, por ejemplo, en la emisión de bonos soberanos. Por lo tanto, me deja un poco preocupado el tema de la colocación de nueva deuda, que podría ser incluso estar atada a pagar deuda con deuda. ¿Ok? Este ratio es importante mencionar para conocimiento general. Esto quiere decir de que me falta un 51% si tomo en consideración la recaudación del IVA y el impuesto a la renta para cubrir bienes y servicios y sueldos y salarios que corresponden al gasto corriente. En ninguno de estos años está calzado al 100%, lo cual es preocupante porque sabemos que ingresos corrientes se cruzan con gasto corriente, y si el comportamiento histórico cuando hubo dinero es de esta forma, lo más probable es que esta forma continúe hacia adelante cuando no exista dinero, porque actualmente está un poco complicadas las arcas fiscales. Hay muy poco margen de maniobra en el tema de deuda pública, debido a que, entre otras cosas, por ejemplo, en el 2022, 2023 y 2024, se vencen ciertos bonos que suman 6.000 millones de dólares, complicando un poco la situación para el próximo presidente. A través de nuestras estimaciones en Betamétrica diseñamos un modelo que nos permite calcular de manera anticipada la probabilidad de estar en recesión. Este modelo, si bien es cierto, me va marcando para marzo del 2019 que el país se encuentra en recesión, entrando en recesión, y en abril del 2019 se materializa y no se mueve, incluso hasta febrero del 2020 o marzo del 2020, que es la última estimación que nosotros tenemos. Si bien es cierto, ahora la cifra podría parecer un poco, no podría considerarse como una noticia, pero para septiembre u octubre, que ya lo veníamos anticipando, sí era un insumo importante para podernos adelantar en la toma de decisiones. Por último, con las estimaciones de las cuentas nacionales, la última publicación del Producto Interno Bruto, la última publicación del Banco Central, nosotros tenemos nuestro modelo Nowcast para la estimación de la tasa de crecimiento interanual del PIB, o sea, el crecimiento interanual de la economía, y nos arroja un resultado muy preocupante de un 8%. Y es importante puntualizar esta cifra debido a que, entre otras cosas, nuestro modelo considera variables como, por ejemplo, el desempleo, y el desempleo todavía no publica el instituto el INEC. ¿Ok? En ese sentido, pues podríamos estar llegando incluso a tener un decrecimiento de 2 dígitos para el segundo trimestre, porque sabemos que se han perdido más de 200.000 plazas de empleo. ¿Okay? Este contexto quería mencionarlo un poco para poder ahondar sobre el asunto que vamos a conversar el día de hoy.
Hola, hola. Ángel, ¿me escuchas? Hola, hola, hola. Hola, Ángel, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho, Félix. Mil Ok, disculpas, tuve un problema técnico aquí. ok. Bien, nos conectamos nuevamente, Ángel. Te doy Sí, paso en este momento para que por favor nos expliques un poco sobre cuál es el balance de la economía. perfecto. No sé si me das permiso, Félix, de proyectar una PPT, así vamos alineando un poquito el discurso. Perfecto. Dale, probemos ahora. Bien. Entonces, yo lo que por ahí quiero puntualizar, ¿sí? Es algunos aspectos en torno a la dinámica de las cuentas nacionales que hemos observado a raíz de la publicación del Banco Central. Entonces, en esta presentación yo voy a tratar algunos tópicos, ¿sí? Que es más o menos lo que tú bien venías introduciendo, Félix. De dónde venimos, cómo estamos, hacia dónde vamos, ¿sí? Analizar un poquito las estadísticas de producción, empleo y precios relativos, las leyes aprobadas en torno a los últimos acontecimientos a raíz del COVID, ¿sí? Y de alguna forma recomendar estrategias de política para poder suplir todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces, a raíz de la publicación de cuentas nacionales se pueden destacar algunas particularidades, ¿sí? Entre ellas, los aspectos más relevantes los podemos destacar en este gráfico, ¿sí? Uno puede ubicar en cómo ha evolucionado, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto del Ecuador al primer trimestre en relación a las diversas industrias que existen por el lado de la oferta, y da la casualidad, ¿no es cierto?, de que los escenarios no son nada sorpresivos, es más o menos lo que ya se esperaba, una caída generalizada en torno a las diversas industrias que existen en el valor agregado bruto de producción. De las 18 industrias que existen por el lado de la oferta, tan solo 7 pudieron apreciarse una leve mejoría en el primer trimestre de 2020 en relación a sus periodos previos, y tan solo 24%, ¿no es cierto?, de estas 7 industrias que crecieron o que mejoraron en términos reales, representan 24% de la producción nacional, y el 76% restante tuvo caídas generalizadas, es decir, que por ahí, digamos, por el lado de la oferta hay una merma bastante sustancial, y hay que tenerle cuidado a toda esta dinámica, porque si la construcción no mejora, si el comercio no mejora, si las actividades de servicio no mejoran a lo que queda del año, la caída que se avisora ya desde estos momentos puede ser quizá un poco más generalizada. La misma historia si lo vemos por el lado de la demanda, ¿no es cierto? Tenemos caída generalizada del consumo privado. De hecho, el consumo privado aporta a la negativa que sufrió la producción nacional, 1.48% del 2.1% que cayó en el primer trimestre del Producto Interno Bruto, la cifra más devastadora de lo que se puede observar desde el año 2000, que inicia la serie de cuentas nacionales difundida por el Banco Central del Ecuador. Ese 2.1% es la tasa, digamos, más estrepitosa que se ha podido observar en toda la serie, y esto lo podemos nosotros destacar en las incidencias que tiene todo el valor agregado bruto toda la composición del Producto Interno Bruto por el lado de la demanda. El único componente de la demanda agregada que ha subido o que ha reflejado alguna mejoría en el primer trimestre 2020, algo que llama la atención, en realidad es las exportaciones, con todo este escenario, con precio del petróleo bajo, con las caídas generalizadas del precio del crudo, con las exportaciones que no repuntan, podemos, aún con ese escenario, tener que es el único componente que ha, digamos, tenido una buena dinámica en relación a los otros, y acompañando obviamente a la caída del 2.1% en el primer trimestre. Y esa perspectiva que nosotros hemos podido destacar, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, ¿no es cierto?, en la caída generalizada del primer trimestre del año, es consistente con lo que se percibe en el ambiente de la economía, con lo que podemos destacar el mayor la mayoría de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Que si uno pone en perspectiva todas estas cifras y uno las analiza más en contexto y las compara con las recesiones que hubieron en el 99 y con la recesión que pudimos nosotros destacar a principios del año, a mediados del año 2015, el escenario no cambia, digamos, y de hecho si uno compara todas estas tasas de crecimiento a lo largo de los periodos
recesivos que ha tenido el Ecuador desde 2015 para adelante, esta es la recesión que más pronunciada se ha observado en relación con las otras dos previas, y eso lo podemos destacar en la gráfica que podemos nosotros ver acá con línea celeste. Esto es la dinámica del crecimiento económico previo a la recesión de mediados de 2015, cuando se desplomó el precio internacional del crudo. Y si la comparamos con las demás dinámicas, a Ecuador le ha tomado mucho tiempo volver a la senda de crecimiento, y desde hace ya algunos años hemos desacelerado la tasa de crecimiento y hoy nos encontramos sumidos en una dinámica que no acompaña al ciclo económico como lo que todos esperamos. Entonces, si uno pone en perspectiva estas cifras, digamos, el COVID lo que hizo fue profundizar el mal desempeño de la economía y de alguna manera, digamos, entrar en una etapa mayormente recesiva. De hecho, si uno toma en cuenta estos antecedentes, Ecuador podría caer al año 2020 en torno al 9 y 10%. Si lo pones desde mi perspectiva, me inclino más por el 10% que por el 9%. Banco Central estima que caeríamos este año en torno al 8% y con un límite o un intervalo de confianza entre el 7 y el 9%. Entonces, desde esa perspectiva, me parece, tendríamos que tomar con mucha cautela la dinámica de las cifras de Producto Interno Bruto, porque podríamos caer este año en términos reales casi 9% en términos del producto. Entonces, en realidad, digamos, esta dinámica nos haría retroceder, si nosotros lo miramos en la serie del Producto Interno Bruto, nos haría retroceder casi 8 años de avance en términos de crecimiento económico. Si las cifras o las predicciones se cumplen, sea entre el 7 o el 9%, Ecuador volvería al año 2012 o a los niveles de producción del año 2012, como podemos apreciar en esta gráfica, y perdería, digamos, todo el nivel de producción que había alcanzado desde 2013 para adelante. Es decir, que la crisis nos pegaría fuertemente y nos haría retroceder, como lo podemos ver en esta gráfica. De hecho, si uno mira el pronóstico y se inclina, ¿no es cierto?, siendo favorables a las proyecciones del Banco Central del Ecuador e inclinándonos por el ínfimo de la serie, nosotros podríamos encontrar que esta es la recesión más pronunciada que puede tener el Ecuador históricamente, cayendo únicamente 7%, una caída muy grande del consumo privado, sin tener inversión, sin tener, digamos, un componente de gasto público que ya sabemos que está en una etapa donde se viene ajustando ya hace algunos años, ¿no es cierto? Entonces, si tú de la demanda agregada le quitas el consumo privado, le quitas el gasto público, la inversión que no repunta por efecto riesgo país y por efecto quizá institucionalidad al interior de los mismos, digamos, lo único que te queda es sector externo que tampoco se avisora que viene bien, y desde esa perspectiva, prever que en los próximos años tengamos una recuperación auspiciosa, como ya lo viene anunciando el Fondo Monetario Internacional, con una posible recuperación en el 2021 de 4%, hace difícil creer que ese nivel o esa tasa de crecimiento se haga plausible de cumplir con todos estos antecedentes. De hecho, si uno mira, ¿no es cierto?, algunos indicadores que tratan de adelantar el ciclo económico, como por ejemplo el IDEAC, que difunde el Banco Central del Ecuador, que concentra casi el 75% de la producción nacional, a abril, ¿no es cierto?, abril 2020, que ya forma parte del segundo trimestre, ya avisora una caída sustancial y quizá mayor a la del primer trimestre observada entre enero y marzo. Entonces, vísperas de que la tasa de crecimiento del 2020 pueda ser moderada de alguna manera, es decir, la caída moderada en el 2020 todavía se hace difícil de cumplir. Es decir, que por ahí entre el ínfimo del 7% del central y el máximo del 10% que estima el consenso de mercado, nos inclinaríamos a una tasa quizá mucho mayor de caída en este año. Y a ese nivel, ¿no es cierto?, de producción que nosotros podemos ver que no está bien, que no refleja el comportamiento que todos deseamos, hay que acompañarlo de ciertos indicadores puntuales. Y me refiero específicamente hablando al mercado de trabajo, porque si le añades que la producción no anda bien, ¿no es cierto?, el empleo tiene que ir de la mano con la producción. Y ya hemos nosotros avisorado que el empleo o el mercado de trabajo, con todo el proceso de ajuste, con toda la estrategia del gobierno por cerrar la brecha fiscal, hace que el mercado de trabajo vaya en la misma línea que la producción, porque ya venimos desde 2015
observando niveles de empleo, ¿no es cierto?, en el Ecuador no propicios para el desarrollo de la cadena productiva como es el empleo adecuado. Si tú te das cuenta acá, desde 2015 en adelante, uno lo que puede observar en esta gráfica es que el mercado de trabajo se inclina hacia puestos de trabajo no plenos, ¿no? Y el empleo adecuado empieza a caer, porque de alguna u otra manera el mercado ajusta, por lo menos consiguiendo un empleo que te permita llevar el pan a la casa y no necesariamente sea un empleo que tú consideres que es propicio para tu desarrollo familiar y personal. Entonces, la dinámica del ciclo económico es congruente con estas estadísticas. De hecho, por primera vez, si uno analiza un poquito la difusión de estadísticas, el INEC no pudo difundir el dato del primer trimestre del mercado de trabajo. Y eso hace que el Producto Interno Bruto de alguna manera anticipe el mercado, anticipe la dinámica del mercado de trabajo que ya viene siendo deplorable desde hace unos años atrás. Entonces, si uno materializa estos conceptos, uno debería entender que el mercado de trabajo es una variable subyacente que define los estándares de consumo privado. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo te promueve empleo, el empleo genera un salario, el salario te permite consumir. Y si no consumes en estos periodos, digamos, el consumo que representa 60% de la demanda agregada puede crear alteraciones dentro de la producción nacional y eso es importante. Otra estrategia que el gobierno, digamos, no ha tratado o no ha enfocado sus esfuerzos en mejorar, y ya vamos a ver más adelante el por qué me enfoco en los precios relativos, que es el tipo de cambio real, porque este indicador lo que muestra es que desde al menos 2014-2015 Ecuador tiene serios problemas de competitividad, porque no puede realzar sus estrategias enfocadas a mejorar la producción con valor agregado, y eso refleja la tendencia que estamos viviendo desde al menos 2018, ¿no es cierto?, donde el índice de tipo de cambio real muestra que la economía tiene problemas en apreciación cambiaria y tiene problemas para poder competir internacionalmente, que si lo acompañas al mal desempeño del comercio internacional ecuatoriano, producto de shocks externos, shock de demanda y demás, puede agravar aún más la crisis, ¿sí? Entonces, en función de todo este antecedente, el gobierno o los policy makers, digamos, ha hecho ciertas estrategias, ha hecho cierto escenario donde han promovido leyes, donde se han aprobado la famosa ley humanitaria, donde han mencionado que se van a revisar ciertos aspectos al interior de la economía, pero en realidad, digamos, son leyes tibias, son leyes que de alguna manera no permiten que el escenario pueda cambiar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque con la ley de reactivación o con la ley de fomento productivo y con la ley más aún humanitaria que se acaba de aprobar, donde se flexibiliza sustancialmente el mercado de trabajo, se avisora más despidos, se puede rebajar los salarios, el salario que define de alguna manera el consumo privado puede deteriorar aún más la demanda agregada, se habla de mayores préstamos, ¿no es cierto?, en el sector privado, pero en un contexto donde no hay empleo y me reduce, digamos, el salario, pero mi planificación financiera permanece constante, ¿cómo puedo pagar? Digamos, por ahí no es consistente ese escenario con mayores niveles o accesos a créditos, y más aún eso puede deteriorar inclusive el sistema financiero por los indicadores de morosidad que puedan existir en el mismo, y en resumida cuenta poder no prolongar el crecimiento económico que podamos nosotros aspirar al interior de la demanda agregada. ¿Qué podemos hacer, Félix, acá? El rol importante de la banca privada. Todos acá, si es que estamos hablando en un escenario de economistas, deberíamos saber que la economía funciona en un contexto donde hay mercados, en un contexto donde tenemos un mercado de bienes, un mercado financiero, donde hay actores en la economía, y deberíamos saber que si se contrae el mercado de bienes, sea por suba de impuestos o sea por bajas al interior del consumo, se desplaza de alguna manera la curva IS, ¿no es cierto?, tienes menor demanda agregada, lo que debería hacer el mercado es bajar la tasa de interés para moverse a lo largo de la curva LM. Si lo quieres ver desde esa perspectiva, el rol de la banca entra acá desde el punto de vista de las tasas de interés. No puede funcionar el país, Félix, si nosotros tenemos tasas de interés para crédito de consumo en torno al 17%, comercial en torno al 12%, productivo en torno al 9%, microcrédito en torno al 21%, tasas máximas te hablo, digamos. Entonces acá yo sí quiero, digamos, mencionar un aspecto realmente importante que lo tomo del ministro de Economía argentina. Este ministro de Economía argentina le preguntaron un día, oye, ¿y cómo ves el mercado? ¿Cómo ves el poder desplazar un poco la deuda? ¿Cómo ves el sector financiero? Y el tipo dice, mira,
tengo una postura muy clara y no le estoy pidiendo a los mercados financieros, a los tenedores de bonos o al sistema bancario como tal, que pierdan plata. Lo único que les estoy diciendo es que ganen menos. En este contexto, Félix, no lo digo yo, no lo dice el analista Ángel Maridueña, lo dicen los manuales tradicionales de macroeconomía. En épocas recesivas, bajemos la tasa de interés, promovamos mayor eficiencia en la utilización de recursos, ganemos un poco menos, y cuando ganemos un poco menos y reactivemos la economía, esto nos puede ayudar a salir del ciclo depresivo. Estos son los spreads financieros que uno puede observar si es que revisa las estadísticas de tasas de interés, ¿no es cierto?, en términos del sistema financiero como tal. Y usted puede observar que si bien es cierto los spreads financieros han bajado un poco, ¿no es cierto?, en relación a la década del 2000, en relación a 2007, 2014, ¿no es cierto?, han bajado un poco, pero esa baja de spreads financieros tiene que bajar aún más. Colombia hace unos días acabó de bajar la tasa de interés de referencia en torno al 2.3%. En Ecuador, digamos, seguimos teniendo una tasa de interés activa referencial en torno al 10%, digamos. Entonces, hay margen, hay disponibilidad de recursos para creer que el sector financiero pueda ser un actor clave en la economía. Estas reformas que deben existir desde el sector financiero deben ir acompañadas en condonación de deuda a tenedores, condonación de deuda a la parte productiva, a la parte de los agentes económicos al interior de la economía, porque no es justo de alguna forma que se muevan, digamos, los salarios, pero las deudas y la programación de la familia se mantenga intacta. Debería haber alguna estrategia para poder mitigar todos esos efectos, y más aún en un escenario donde tenemos desempleo y subempleo, ¿no es cierto? Acompañando esto, ¿sí, Félix? Acompañando esto, por supuesto, de estrategias agresivas como renegociación de deuda, tiene que haber un papel muy importante por parte de los actores y los policy makers para poder hacer una estrategia donde se pueda aplazar los pagos de la deuda. Pre-COVID, ¿no es cierto?, y en el transcurso de la pandemia, se hicieron estrategias donde se pagaron a tenedores y bajo la postura de decir, si no pagamos, no nos prestan mañana. Pero en un contexto donde los propios multilaterales aconsejaban condonar deuda, o por lo menos los pagos de la deuda de este año, dejarlos paralizados para poder retomarlos en el año venidero, no se pudo haber efectuado un pago a tenedores desde esa perspectiva, y se pudo haber hecho quizá una mejor reorganización de la carga financiera en torno a los compromisos de deuda, ¿sí? Otra estrategia adicional que pudiéramos nosotros tomar, incrementos diferenciados en el nivel de impuestos. Está probado que los niveles de impuestos distorsionan la demanda agregada de alguna manera. Lo que debería hacer el gobierno es influenciar, ¿no es cierto?, quizá a través del IVA, porque es un tema muy polémico que se está hablando ahora, que el IVA hay que subirlo 2 puntos porque puede darle alivio a las arcas fiscales, porque podemos recaudar más. Se debería analizar mejor la propuesta, porque indiferentemente si se sube o no los impuestos, lo vamos a pagar todos, más allá de que el costo de la canasta básica esté 80% exonerado y por ahí las clases más populares no sientan tanto la distorsión. Es necesario que este aumento del IVA esté diferenciado para incentivar nuevos emprendimientos, para poder comprar recursos tecnológicos, para que los restaurantes, para que los hoteles, para que los emprendedores tengan mayor acceso a recursos tecnológicos para poder impulsar mayores microemprendimientos, si eso es necesario y es inclusivo a la hora de querer analizar una reforma estructural del IVA, ¿no es cierto? Pues si la estrategia es recaudar, manteniendo todo lo demás constante, también debería repensarse esta estrategia. Y digo que hay que repensar todo esto, Félix, porque básicamente estamos entrando en una etapa donde hay que salir del subdesarrollo, donde hay que salir y hay que promulgar la política pública para luchar contra lo que sugiere Blanchard y Pérez Henry, ¿sí?, autores protagónicos de la macroeconomía internacional, porque sugieren que hay que luchar contra 5 pilares fundamentales. Elevadas tasas de desempleo y subempleo estructural, que es lo que tiene Ecuador, y hay que crear una reforma laboral sustancial para poder luchar contra esto. Esto nos ayudaría, en el mejor de los casos, a obtener una renta per cápita más alta y recomponer el mercado de trabajo para afianzar los niveles de consumo privado.
luchar contra las distribuciones funcionales del ingreso distorsivas, ¿no es cierto?, la pobreza, la desigualdad, que son indicadores que si bien el INEC no los está difundiendo, van a tener su contrapartida seguramente en temas 1, ¿no es cierto?, porque estamos en un contexto recesivo. Si hacemos estos 3 pilares, en principio podríamos luchar para tener tasas de ahorro con respecto al PIB elevadas, mejorar los indicadores de salud, que ya los encontramos realmente desastrosos antes del COVID, y en el medio del COVID fuimos asignando mayores recursos para poder recomponer un poco ese sector. Y si nosotros hacemos todo este escenario acompañado de las sugerencias que quizá podamos hacer en este espacio, Félix, creería yo que deberíamos tener más oportunidades para salir de la crisis en la cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Y concluyo con estas recomendaciones, ¿sí? Concluyo con estas recomendaciones. Nosotros sabemos que hay un desequilibrio y ese desequilibrio hay que corregirlo gradualmente, es indudable que hay que corregirlo. La economía tiene que volver a crecer más allá de las estrategias que quieran implementar y la banca acá es clave. El rol de las tasas de interés es clave. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en la ley de apoyo humanitario se mencionó mucho las tasas de interés, pero quedaron simple y llanamente con un texto que lo resumo así: se revisarán las tasas de interés, pero hasta ahora no ha habido una revisión de las mismas. Crecimiento, ¿sí?, que es el que nosotros necesitamos, podríamos nosotros fomentar empleo digno y desde esa perspectiva, ¿sí?, podríamos nosotros apuntalar la demanda agregada, crecer sustancialmente, y si el problema es la deuda, licuamos el ratio deuda-PBI, esa sería la estrategia. Y por último, con esto nosotros podríamos generar credibilidad, generar confiabilidad, generar instrumentos para poder replantearnos las estrategias de crecimiento y crear confianza en los mercados, crecer con productividad, cambiar la matriz productiva y lo más importante acá, luchar contra la corrupción. Hemos visto escenarios desastrosos de corrupción a lo largo de los últimos 6 meses y contra eso debemos de luchar, porque si no luchamos con eso, por más que queramos implementar estrategias de crecimiento, es muy poco probable que lo logremos si esto se sigue manteniendo de esta manera. Caso contrario, ¿sí?, como lo sugieren Larraín y Sachs y Blanchard y Henry, seguirnos endeudando hoy será pan para hoy y hambre por mañana, porque tendremos que volvernos a ajustar el cinturón en temas 1. Concluyo con esas recomendaciones, Félix. Espero haber sumado a la discusión y haber analizado en conjunto con ustedes todas las cifras que hemos podido relevar acá y repensar un poquito todas las estrategias que deberíamos seguir para buscar el crecimiento que necesita la economía, ¿no? Muchas gracias, estimado Ángel. Quisiera tomar 2 o 3 temas puntuales que tú mencionaste en tu intervención. Respecto a la tasa de interés, bueno, sabemos que la tasa de interés es inherente al riesgo. En medio de la pandemia, obviamente, el riesgo se va a disparar porque, en definitiva, pues muchas personas han perdido su empleo, han caído en default, y los que no han podido caer en default, pues reestructuraron, refinanciaron sus operaciones crediticias, ya sea por tarjeta de crédito o por algún tipo de operación en particular. Sabiendo que la tasa de interés es inherente al riesgo, ¿cómo podemos bajar la tasa de interés? Por ejemplo, en tema de microcrédito, ¿cómo la podemos bajar si precisamente el segmento de microcrédito es uno de los segmentos más vulnerables, es uno de los segmentos más riesgosos, por lo tanto, pues la tasa de interés es alta? Considerando que nuestro sistema de dolarización, si bien estamos dolarizados completamente, ¿no, verdad?, el sistema podría considerarse como un sistema fraccionario. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es que existe todo el volumen de dinero circulando en la economía, porque son cuentas contables registradas en balances, etcétera, y pues es el dinero que está registrado en las cuentas, no es un dinero completamente que se encuentre de manera física. De hecho, estimo más o menos que es un 50% fraccionario. En ese sentido, ¿cómo podemos jugar con una tasa de interés que refleja el riesgo interno a nivel de país? Mira, Félix, ahí es un tema que lo pueden manejar el aparataje político del país, porque en torno a la institucionalidad, sea CFN, el Ban Ecuador, sean los organismos o bancos estatales, inclusive los mismos privados, tienen las bases de datos, tienen la gente quienes forman parte del sistema productivo, tienen los directorios de empresas, tienen la disponibilidad de recursos de alguna manera para poder asignar eficientemente los mismos, tienen equipos, tienen analistas. La idea es que todos caminemos hacia el mismo entorno y de alguna manera tratar de bajar los spreads.
porque si tú te fijas en la gráfica que yo mostré previamente, el spread de la banca gira en torno a un 8-10%. Entonces, o sea, hay margen de maniobra. El margen de maniobra debe ir apuntado hacia el spread financiero, más que el nivel de la tasa es ganar un poco menos, porque si analizamos las tasas activas y las tasas pasivas, hay margen para poder reducirlas y poder apuntalar a un crédito productivo de 2-3%, un crédito productivo, ¿por qué no?, de 1.5%, a tasas de interés atractivas, y no solamente la tasa, sino con periodos de gracia, porque debemos entender que más allá de la estrategia política, todo esto es un rezago. Hasta que se aplique el crédito, hasta que el negocio resurja, hasta que pueda volver al nivel inicial pre-COVID, va a tomar un tiempo, y eso es lo que deben de analizar los agentes que toman decisiones. Porque nosotros podemos decir acá, mira, es muy fácil, bajemos la tasa de interés, pero yo no tengo las bases de datos, no tengo, digamos, los recursos. Por ahí los que están interiorizados dentro de la política pública tienen todos esos instrumentos, tienen la forma de poder hacerlo. Ahora, el tema es la voluntad política también de agarrar el sartén por el mango y decidir en función de un análisis técnico, un análisis pormenorizado, que nosotros podamos ir hacia ese nivel de tasa para poder salir de la depresión. Por ponerte un caso, El Salvador, que también es una economía dolarizada, tiene tasas de interés referenciales 2 e inclusive 3 veces más bajas de lo que tiene el sistema financiero ecuatoriano. Entonces, Ecuador, digamos, también es una economía dolarizada. ¿Por qué no ir hacia esos mismos niveles de tasas de interés? Colombia, nuestro vecino, vuelvo y te insisto, hace 2 o 3 días bajó la tasa de interés de referencia a 2.3%. Y tiene, digamos, moneda propia, tiene política monetaria, tiene política fiscal. Nosotros por ahí estamos atados de brazos y pensamos que la recesión se puede salir únicamente con impuestos, y no necesariamente es así. Deberíamos tocar también el tema de las tasas de interés, como criterio personal, digamos, ¿no? Bien, tenemos una consulta. ¿Cuál es la estimación de la tasa de crecimiento para el año 2020? Preguntan de Salazar. Mira, y también menciona sobre el cambio de la matriz productiva que tú nos has mencionado. ¿Cuál es tu estimación más o menos? Sí, mira, mi estimación para el año 2020 gira en torno entre el 9 y 10%. 2 dígitos. Todos los antecedentes que nosotros estamos viviendo, el mercado de trabajo no anda bien, los ajustes en el mismo se van a ver reflejados cuando el INE pueda difundir la ENEMDU, pero más allá de las estadísticas que se puedan difundir, el ambiente se siente así, hay recortes, hay bajas de salarios, y eso indudablemente va a tener algún canal de transmisión para, digamos, deteriorar aún más la demanda agregada. Eso por el lado de la producción y el empleo, y no se pinta bien el escenario para no caer por lo menos 9 o 10% en este año. Después, el año que viene, el Fondo Monetario Internacional habla de una recuperación, para mi criterio, muy rápida, porque habla que vamos a crecer en torno al 4%, y eso sugiere que deberíamos tener un segundo trimestre, ¿no es cierto?, muy bueno, para poder dejar un arrastre estadístico lo suficientemente alto para poder el año que viene recomponer. Y no lo veo así, digamos, con todas estas estadísticas. Después, en el tema esto en el tema del crecimiento económico. Después, con el tema de la matriz productiva, mira, yo soy muy crítico, y de hecho en algunas de mis publicaciones en el Banco Central del Ecuador, yo puedo sugerir que debe enfocarse los esfuerzos para cambiar radicalmente esta situación, porque no es dable que nosotros seamos un país petrolero y tengamos que importar derivados. No es dable de que desde la década del 60, con todos los periodos de gobernantes de turno, no hayamos podido dejar esa dependencia del precio internacional del crudo. Seguimos produciendo casi 80% de las exportaciones como petróleo crudo si lo miras en volumen. Entonces, si bien es cierto, en dólares ha mejorado un poco la estructura, pero en volumen seguimos exportando petróleo crudo, y somos un país petrolero, digamos, algo de valor agregado deberíamos tener. Y en más de 60 años no hemos podido mejorar esa situación. Es por eso que cuando el precio del petróleo está alto, todos somos felices, y cuando está bajo, empiezan los ajustes, ¿no? Entonces, debería mejorarse esa situación con fondos de estabilización, con estrategias, digamos, de mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Para que cuando no tengamos recursos como ahora, tengamos una diversificación tal que permita amortiguar todos estos efectos adversos en la demanda agregada. Bien, mira, tú también topaste el tema sobre la reforma del IVA.
Si bien es cierto, nosotros como país tenemos uno de los IVAs más bajos con respecto, por ejemplo, a Colombia, Chile y Perú, me parece que la reestructuración del IVA debería de darse en tanto efectivamente la estructura del IVA. O sea, me refiero a que hay productos que deberían de gravar IVA, pero no graban, y hay productos que graban IVA, pero no deberían de grabar IVA. Por un lado. Por otro lado, se está hablando ya, de hecho también propuse en uno de mis posts personales, un incremento del IVA del 12 al 14%. El problema es que el incremento en el IVA no solamente viene por el lado de generar una recaudación adicional que permita maniobrar a las finanzas públicas, sino también en la reestructuración de este indicador. Hay diversos cálculos que indican que un incremento del 2 puntos porcentuales del IVA podría incidir en los 2 primeros deciles de la población, o sea, con una afectación de $2, $3 adicional. Pero si tomamos en consideración 2 shocks, que es lo que probablemente se van a venir, el incremento del IVA y la focalización o reducción progresiva de los subsidios, esto obviamente va a generar un mayor ahorro para las finanzas públicas, de tal manera de que ese ahorro, el problema es que la gente reclama de que ese ahorro que puede generarse o ese ingreso que puede generarse por ese incremento del IVA, por la focalización de los subsidios, no vaya a ser utilizado de una manera adecuada, sino que siga siendo utilizado como lo ha venido haciendo en los últimos 2 años. Si tú revisas las cifras, pues son más de 12.000 millones de dólares que se han emitido en bonos soberanos, pero esta deuda de 12.000 millones de dólares ni siquiera se ve reflejado ni en el mercado laboral y tampoco se ve reflejado en el crecimiento económico. De hecho, tú bien has expuesto las cifras de que los últimos 2 años el crecimiento tiene una tendencia hacia la baja. ¿Cómo poder llegar al público en general que no conoce mucho estos temas, cómo poder transmitir que el subsidio debe de analizarse y según tu postura el IVA debería de mantenerse o incrementarse los 2 puntos porcentuales? Sí, verás, en el tema del precio de los combustibles, indudablemente hay que corregir dicho desequilibrio. Hay muchas distorsiones al interior de los precios de los combustibles, hay contrabando de por medio, hay cierta generalización del subsidio para la gente que más tiene y puede pagar, sin embargo paga lo mismo que el que menos tiene y no puede pagar. Entonces, indudablemente hay que buscar una salida en torno a esa distorsión que existe en el mercado. Pero lo que, digamos, sugiere esta estrategia es que hay que hacerlo gradualmente, hay que hacerlo en un momento donde existan las condiciones para hacerlo, ¿no es cierto? Hace unos meses el gobierno quizá tenía la oportunidad de hacerlo con un precio de petróleo bajo, con un precio que quizá no te podía afectar tanto como podía hacerlo en el paro nacional que hubo el año pasado, donde teníamos otro nivel del precio del crudo. Y las estrategias para hacerlo deben ir encaminadas hacia ese sentido, pero gradualmente, digamos, porque en un contexto recesivo, poner más impuestos y poner una liberalización de precios de los combustibles puede ahondar más la crisis. Yo sé que el escenario es complicado, hay que cerrar la brecha fiscal, pero también los esfuerzos deben estar orientados hacia recomponer lo que mayor pesa dentro de la demanda agregada, que es el consumo privado, indudablemente. No podemos seguir en la línea de ajuste y poner más distorsiones al bolsillo de los agentes porque puede ser contraproducente. Ahora, el tema del IVA, ¿no es cierto?, es una estrategia quizá que se puede manejar mejor que por el lado de los combustibles, porque es una estrategia que inclusive se puede aplicar de manera diferenciada. Me parece que el 80% de la canasta básica no grava IVA, son bienes que tienen tarifa cero, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, por ahí a las clases más populares, el incremento del IVA no podría ser tan distorsivo dentro de sus bolsillos, pero si lo miras desde el punto de vista de emprendimiento, nuevas formas de hacer negocio y demás, debería existir un IVA diferenciado. ¿Por qué? Porque yo que necesito ahora emprender, quiero comprarme un celular de última tecnología para poder atender a mis clientes, porque quiero hacer un Facebook Live, porque quiero hacer un Instagram Live, porque quiero llamar todo el día a mis clientes a ver si quieren o no productos, ¿no es cierto? Requiero algo de tecnología. Y pagar IVA por una computadora ahora o por una tablet o por un teléfono celular puede ser contraproducente si la intención es aprovechar, por ejemplo, los créditos que está haciendo el gobierno
relativas tasas de interés bajas, y eso, digamos, tiene que manejarse también en ese entorno. ¿Iba a subirlo? Sí, pero también pensar en una estrategia de diferenciación, porque en este momento donde queremos ser tecnológicamente atractivos, necesitamos que la estrategia también debería estar impulsada en ese sentido, ¿no? Es mi apreciación personal, Félix. Bien, Ángel dice, ¿el sistema financiero popular y solidario tiene algún protagonismo en la economía del país? Bueno, básicamente el sistema financiero y popular y solidario tiene una representación aproximada de un 25% del total del sistema financiero. Por lo tanto, pienso yo de que tiene un efecto positivo en el caso de, por ejemplo, las cooperativas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo afecta a la economía y la balanza comercial la liberación de los precios de petróleo? ¿Nos puedes comentar algo al respecto, Ángel? No te escuché la última parte, Félix. ¿La balanza comercial de...? ¿Cómo afecta a la economía y a la balanza comercial la liberación del precio de petróleo? Pienso que está asociado un poco al tema del precio de la gasolina, ¿no? ¿Cómo afectaría que el precio de la gasolina se liberalice, ¿no, verdad? Y se adapte al precio internacional del petróleo. Bueno, ahí tienes un componente mixto, quizá, ¿no? Porque la normativa te dice que cuando el precio internacional del crudo está alto, deberían subir los combustibles, porque está anclado indirectamente al precio internacional del crudo. Ahora, en un contexto donde el precio internacional del crudo está relativamente bajo, ¿cierto? Por ahí en términos de balanza comercial de ese sector debería ser favorable en el mejor de los casos. Pero con todas las reformas que están queriéndose hacer, de ya no tener un precio internacional anclado directamente, sino por bandas, habría que analizar un poco la situación. Pero es indudable, vuelvo e insisto, que nosotros apuntemos hacia una baja de los subsidios, una quita de los subsidios, digamos, que mejore la situación o la posición internacional del Ecuador, y más aún para potenciar los sectores que debemos hacer, porque vuelvo, insisto, no es justo que nosotros seamos un país petrolero y tengamos que importar derivados. Eso debe ponernos siempre en el ojo de la política pública, ¿no? Para poder mejorar ese aspecto. Para ir cerrando un poco este diálogo que hemos mantenido, Ángel, bueno, hemos mencionado de que efectivamente no va a haber muy difícil o muy poco probable que exista una recuperación en B, según lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, porque ya tenemos la cifra del primer trimestre del 2020, las proyecciones ya del segundo trimestre las propias apuntan a 8%, creo que también va acorde a lo que ciertas instituciones como por ejemplo Cordes y el Banco Central están estimando. Es probable que se cierre en un 8 o 9% negativo. Hay muy poco margen para que la economía se revierta, ¿no, verdad? Y cierre en positivo para el 2021. No quiere decir que sea imposible, pero pienso de que debe de existir algún tipo de shock que estimule la demanda agregada. En este caso, el incremento importante en el precio del petróleo, un incremento en el gasto o inversión pública, y sabemos que eso no se ha venido dando. De hecho, la inversión pública ha disminuido en los últimos trimestres y también la formación bruta de capital fijo también ha disminuido, golpeando sectores como la construcción, entre otros, ¿no? Y sectores que las cuentas nacionales también evidencian una contracción del comercio, la construcción, el turismo, entre otros. Bueno, sabemos que ese es el panorama, ya sospechamos que no vamos a recuperarnos en B. También sabemos que no tenemos suficiente margen de maniobra para hacer que la economía se recupere, y ya estamos entrando en un ciclo político, ¿no, verdad? O sea, ya el próximo año se elige nuevamente un presidente, y la verdad es que el país se ha acostumbrado a que cada gobernante que entre rija a partir de su pensamiento o su dogma. Bueno, en economía política se conoce de que la estructura económica es donde está las leyes, los dogmas, las ideologías, es la que gobierna la estructura económica o el aparato productivo. Es decir, quiere decir que si un gobierno socialista viene con ese dogma, va a creer que la base o la estructura económica se desarrolle sobre ese dogma o sobre esa ideología. ¿Qué características debería de tener un presidente o el siguiente presidente para poder enfrentarse a esta debacle económica que es evidente, porque se han destruido más de 200.000 plazas de empleo
ya tenemos un decrecimiento del 2% negativo. Sabemos que a nivel internacional la desaceleración económica va a persistir e incluso las estimaciones, por ejemplo, Morgan Stanley hace referencia a que podría ser un poco complicado reversarse en forma de L, sino que ellos dicen que en forma de V. ¿Cuál sería la principal característica del siguiente presidente? No te pido una opinión en términos de personajes o en términos de nombres o de partidos, sino más bien la característica que debería de tener el presidente entrante para poder enfrentar esta debacle económica. Con esto cerramos, Ángel. Perfecto. Mira, indudablemente el que venga va a tener que corregir los desequilibrios que hemos observado en los últimos años. Eso no hay que discutirlo, Félix. Creo que un analista, digamos, serio debe de estar en sintonía con esta postura, ¿no? Porque los desequilibrios hay que corregirlos. El tema es que quien venga debe de ser una persona que promueva no solamente credibilidad dentro de todo el Ecuador, debe de ser una persona que también repiense un poco la economía política del país, porque realmente dejamos mucho que decir en esta pandemia a nivel de corrupción, a nivel de todos los estamentos del Estado hemos observado falencias claves. Por ejemplo, te pongo el caso de los famosos sobreprecios. ¿Por qué no se ha implementado hasta ahora una estrategia que permita al sector público poner precios techo y que cualquier persona que negocie por encima de ese precio techo genere una alerta automática en Contraloría y sea glosado, sea destituido y sea una persona que antes de cometer un error involuntario, ¿no es cierto?, tenga que ir a la cárcel si es que no puede, digamos, corresponder a los intereses institucionales? Entonces, luchar contra la corrupción es clave. El que venga tiene que crear esa ideología de mejorar la institucionalidad del país, generar credibilidad dentro del sistema, no solamente financiero, sino sistema también internacional. Con eso me parece que deberíamos nosotros estar en otro escenario donde podamos nosotros atraer una inversión, pero una inversión sana, en función de un escenario político sólido, de un escenario institucional sólido, que las leyes se reformulen de tal manera que también haya cierta flexibilización del mercado de trabajo, sin desmerecer los derechos de los trabajadores, como estamos nosotros quizá apreciando actualmente con los famosos quizá incentivos para disminuir salario y no tener quizá otras estrategias para fondear a las empresas y que se fomente un empleo sostenido en el tiempo y que se promueva también el famoso consumo al interior de la economía. Entonces, quien venga, digamos, tiene que tener esas cualidades. Credibilidad, tiene que tener, digamos, de alguna manera un repensamiento de la economía política y tiene que precautelar los intereses nacionales, ¿sí? Y de alguna manera, digamos, estar en sintonía con todo lo que nosotros deseamos, que es crecer sostenidamente y no estar en un escenario de ajuste continuo. ¿Sí? Que creo que si hacemos lo necesario y luchamos contra todas estas externalidades que nos han aquejado en los últimos meses, podemos nosotros optar por un mejor desempeño económico en lo venidero. Repensar la economía, me quedo con eso, Ángel, repensar la economía en términos de mediano y de largo plazo, porque estamos acostumbrados a que los gobiernos de turno entran e imponen su ideología y quieren que el aparato productivo trabaje sobre esa ideología, pero realmente no sabemos si el aparato productivo puede trabajar sobre ese sistema económico. Repensar la economía. Muchas gracias, estimado Ángel Maridueña, por contactarte con nosotros. Esperamos que en otra invitación también tengamos luz verde para poder dialogar en este diálogo mediación económica. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ustedes, Félix, y a todo el equipo de Betamétrica. Estamos acá siempre para sumar y poder proponer políticas para mejorar la situación del país. Muchas gracias, un abrazo y muchas gracias a las personas que se conectaron.